El estudio FAST, por sus siglas en inglés para Focus Assessment with Sonography in Trauma, es un estudio hoy en día de uso cotidiano en el servicio de emergencias, y aunque inicialmente fue descrito para la evaluación del trauma abdominal contuso, sus indicaciones se han ampliado. El propósito de este estudio radica en evaluar los espacios pericárdico y peritoneales en búsqueda o no de sangre. Su sensibilidad, si bien es cierto, es menor que la del TAC, es mucho más sensible que la del lavado peritoneal diagnóstico y más sensible que la del examen físico. Como todo estudio ultrasonográfico, la especificidad va a ser operador dependiente. En el caso de este protocolo se han reportado sensibilidades desde el 73 al 88%, con especificidades desde el 98 al 100%, acercándose al 100% en aquellos ultrasonografistas experimentados, lo que lo hace un estudio bastante bueno. Si lo vemos a nivel costo efectivo, el mejor. Dentro de las indicaciones para realizar este estudio tenemos el trauma contuso y penetrante cardíaco, donde vamos a ir dirigidos a la búsqueda de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. El trauma abdominal cerrado, donde vamos a ir dirigidos a la búsqueda de líquido libre intraabdominal, que en este caso, sangre. El trauma abdominal penetrante, donde vamos a obtener una especificidad del 94% y una sensibilidad del 46%. Y la sospecha de embarazo ectópico. Hay que tener en cuenta que el 15% de los embarazos ectópicos, el líquido libre es el único hallazgo ultrasonográfico, y por eso es la utilidad de este estudio. De hecho, en este contexto, una cantidad moderada de líquido libre en pelvis representa un 86% de probabilidad de un embarazo ectópico, y el hallazgo de líquido libre hepatorenal le confiere un 100% de probabilidad. Otra indicación que vamos a encontrar en el caso de extender el protocolo a pulmón va a ser el trauma contuso y penetrante torácico, que va a ser evaluado en otro video. Para realizar este estudio vamos a ubicar al paciente en posición supina y vamos a evaluar 4 espacios: el espacio de Morrison o espacio hepatorenal, el espacio esplenorenal, la pelvis y la ventana cardíaca. Se inicia por el espacio de Morrison porque este es el lugar donde tradicionalmente se ha descrito que se acumula primero el líquido. El transductor que vamos a utilizar va a ser un transductor convexo de 4 a 8 MHz, lo que le confiere mayor profundidad a la exploración abdominal. Empecemos con este espacio. El espacio de Morrison va a representar el espacio que se ubica entre el riñón y el hígado, donde en un sujeto normal no debería existir líquido. Para una adecuada visualización de este espacio vamos a ubicar el transductor con el puntero hacia la axila del paciente, en la línea axilar media, entre el octavo y onceavo espacio intercostal, así como se aprecia en el video. Ahí deberíamos obtener esta imagen, en la cual podemos observar el hígado, el riñón, el diafragma, que es esta línea que podemos observar aquí. Y si le pedimos al paciente que respire, vamos a observar cómo el pulmón entra de izquierda a derecha en la pantalla, generando el signo de la cortina, que es un signo normal. Entonces, el espacio de Morrison va a ser justo este que vemos aquí. La presencia de líquido en este espacio va a ser anecoico, es decir, negro, y va a separar el riñón del hígado. Se ha escrito que una distancia de 0.5 centímetros entre el riñón y el hígado podría traducirse como 500 mililitros de líquido libre intraabdominal, y una distancia de 1 centímetro podría traducirse como 1 litro de líquido libre intraabdominal. Aquí podemos ver algunos ejemplos cómo se ve el líquido libre entre el riñón y el hígado. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver cómo la acumulación de líquido es primero aquí arriba, y posteriormente, como el líquido va aumentando, ya podemos observar cómo ya separa el riñón del hígado, y podemos observar líquido libre en el espacio de Morrison. El siguiente espacio que vamos a buscar es el espacio esplenorenal, es decir, entre el riñón y el vaso. Para visualizar este espacio vamos a ubicar el transductor con el puntero hacia la axila del paciente en la línea axilar posterior, con los nudillos pegando en la cama del paciente. Esto entre el sexto y el noveno espacio intercostal, tal como lo vemos en la imagen. Esta es la imagen que vamos a obtener. En esta imagen podemos visualizar el vaso, el riñón, esta línea hiperecoica representa el diafragma, y si pedimos nuevamente al paciente que respire, podemos observar cómo entra el pulmón a la pantalla de izquierda a derecha. Como decíamos anteriormente, lo que tradicionalmente se ha llamado el signo de la cortina, y es un hallazgo normal.
De hecho, eso traduce la ausencia de derrame pleural o, en el caso de trauma, hemotórax. Aunque el espacio descrito es el que se ubica entre el riñón y el vaso, es importante destacar que el líquido se acumula tempranamente arriba del vaso, antes que entre a este espacio entre el riñón y el vaso. Tal como lo vemos en este ejemplo, aquí no se logra observar que haya mucha cantidad de líquido. De hecho, es poca la cantidad de líquido que se logra observar, si acaso escasa, entre el vaso y el riñón. Pero si nos vamos a la parte superior del vaso, podemos observar como hay una cantidad importante de líquido libre, además del derrame pleural que observamos, que vamos a evaluar en otro video más adelante. La siguiente ventana que vamos a buscar es la ventana de la pelvis. Para realizar de forma adecuada esta ventana, debemos tener en cuenta que hay que observar la vejiga en dos planos, el longitudinal y el transversal. El longitudinal lo realizaremos 2 centímetros sobre la sínfisis púdica, línea media. El marcador apunta hacia la cabeza del paciente. Y para realizar el corte transverso, se debe girar el transductor 90 grados. Hay que tener en cuenta que la próstata es un órgano extraperitoneal, entonces su visualización implica el final del peritoneo inferior. Usualmente en hombres el líquido se acumula en el espacio recto vesicular y en mujeres el líquido se acumula en el saco de Douglas. Esta es la imagen que vamos a obtener donde podemos visualizar la vejiga y la próstata. En este corte podemos observar aquí donde se acumula el líquido libre. En el caso de las mujeres, vamos a observar cómo está la vejiga y el útero. Aquí podemos observar cómo se acumula el líquido en el saco de Douglas. Y aquí un corte transverso. Aquí podemos observar más líquido libre en el corte transverso. La última ventana que vamos a realizar es la ventana cardíaca. Esta ventana va dirigida a la búsqueda de líquido pericárdico. En esta ventana el transductor debe localizarse inferior al proceso sifoides y se debe dirigir hacia la cabeza del paciente u hombro izquierdo. Aquí podemos observar un corte coronal del corazón en el que se observan 4 cámaras. Para efectos prácticos, el ventrículo que está cerca del hígado va a ser el derecho y la línea hiperecóica representa el pericardio. El pericardio normal consiste en una línea hiperecóica blanca que rodea el corazón. En el caso de haber sangre, se ve como un espacio anecoico, es decir, negro, entre esta línea y el miocardio. Es importante destacar que en el contexto de trauma, una acumulación de líquido en el espacio pericárdico de 50 a 100 ml podría ocasionar un taponamiento cardíaco, mientras que los derrames pericárdicos severos suelen ser por patologías crónicas. En esta imagen podemos observar cómo obtenemos un corte coronal de 4 cámaras del corazón, en el que podemos observar cómo hay un derrame pericárdico que rodea todo el corazón. Es importante no confundir el derrame pericárdico con el derrame pleural, como lo vemos en este ejemplo. Aquí se ve bien cómo está el pericardio sin líquido libre y fuera del pericardio es que se logra ver cómo hay líquido libre que corresponde al espacio pleural. Es de suma importancia tener en cuenta que el líquido libre no siempre se acumula donde está la lesión. Es decir, podríamos tener líquido libre en el espacio de Morrison, secundario a una lesión esplénica, por poner un ejemplo. Este es un estudio fácil y de bajo costo para realizar a la cama del paciente y que va a cambiar el pronóstico y manejo oportuno en el servicio de emergencias.